Muy buenas noches, esto es Resist Perú News, con los compañeros youtubers y influencers de Facebook. Son las 11 de la noche con 11 minutos. Tenemos a Gregorio Ordóñez, Noé Vara y Martín Guevara conectados en este caso en una multiconferencia junto a mí, Insomnia, Luis Antonio. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches, Luis. Buenas noches, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. ¿Todo bien? Gusto escucharlos. En realidad nos pone contentos porque estamos un poco movidos por la coyuntura actual de este show mediático y a la vez de lucha de titanes entre dos poderes del Estado, ¿no? Una consecuencia de muchos episodios trágicos que han venido sucediendo desde tiempo atrás. ¿Qué podríamos comentar acerca de esto? Bueno, ¿qué tal si comenzamos hablando por la última semana, digamos que se han venido suscitando muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hablando, por ejemplo, de la participación de Vizcarra en los discursos que se dieron de presidentes de Estado en la ONU, en Estados Unidos. ¿Qué me dices de eso, Gregorio? Bueno, Luis, yo creo que la presentación del presidente Vizcarra en las Naciones Unidas, cuando le tocó hablar, lamentablemente dio lástima, porque los problemas internos no eran para, digamos, decirlos en un foro donde estamos, donde hay más de 100 países, me parece, o 90 y tantos países, creo, no recuerdo muy bien, pero que es donde se tratan temas internacionales de preocupación de nivel mundial. Entonces, que se venga a ventilar las preocupaciones internas, no creo que... Y encima él se jacta de que va a pedir adelante de elecciones. Entonces, ese tema no, me parece que desconfiguró toda su presentación. Otra hubiera sido sus argumentos, hubiera quedado mejor. A mi parecer, el que mejor quedó parado entre todos, aunque no escuché a los demás expositores, pero sí lo escuché a Evo Morales, que tuvo muy buena presentación, ¿no? Y bueno, y posterior a esto vinieron las marchas, como tú sabes. Bueno, dejo a los demás compañeros para que opinen en los temas. Claro. Sí, claro, retomando un poco el discurso de Vizcarra, hablábamos de que fue una patinada llevar temas internos a digamos, a un foro internacional donde justamente se tenían que tratar temas de interés mundial que realmente son urgentes, ¿no? Que incluye también seguramente el tema de la corrupción, pero más era importante hablar del hambre provocado por la corrupción y de la incertidumbre climática, ¿no? El tema de la crisis climática. ¿Qué me dices, Martín? ¿Qué opinión tienes al respecto del discurso de Vizcarra en la ONU la semana pasada? Bueno, lo que el presidente Vizcarra fue a conversar, lo que de sus palabras he visto que lo que hacen todos los presidentes, ¿no? O sea, él ha ido a hablar y a decir que el Perú cada vez tiene mayor crecimiento, que ha aumentado los puestos de trabajo, también le escuché que dijo, y o sea, los que vivimos en el Perú sabemos que las condiciones de los trabajadores están cada vez peor, ¿no? Aparte por la migración venezolana que ha venido, que ha descontrolado un poco los puestos de trabajo, y hay muchos peruanos que han perdido el trabajo, pero él, al contrario, ha ido y ha dicho que hay más puestos de trabajo y que el Perú está mejorando, y eso me dejó un poco extrañado, ¿no? Claro, hablando de un gran plan que existía hacia el 2030, que ya estaba en marcha, que era imparable, y que el Perú también estaba, digamos, en un camino ascendente, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso, Noé? Bueno, ante todo, muy buenas noches con todo el público que nos está viendo. Mi nombre es Noé Vara.
Bueno, pues con cuestión de la presentación de Vizcarra en la ONU, prácticamente ha quedado mal parado ahí, creo, porque habló cosas que no debería de conversar, porque esas cosas son internas en nuestro país. Yo creo que ahí se debió de tratar sobre la cuestión climática, ¿no? Y o otras cosas más que se tenía que tratar. Bueno, pues yo lo sentí como él, como si todo fuera, es mentira lo que él está diciendo, ¿no? Hace ver que al país, a nuestro Perú, le hace ver como de las mil maravillas, ¿no? Porque habló sobre que él estaba combatiendo la corrupción. Yo no sé en qué manera está combatiendo la corrupción, porque la corrupción está dentro de las instituciones, ¿no? Y aparte también, pues como dice, ¿no? Dice que acá nos sobraba el empleo, que todos tenemos un buen empleo, y eso es una gran mentira también. Y la verdad me dio lástima verlo en esas circunstancias que él puede estar hablando cosas que no son. Yo creo que esas cosas acá en casa se habla y se trata de esos temas. Y, Correcto. Bueno, sí, dime. Sí, dime Luis, dime nomás. y bueno, sí, como tú dices, esos temas bochornosos, como peruano sentirse expuesto así, pero en cierta forma ya es de vox populi, ¿no? Ya vimos la otra vez que una reunión con los presidentes que estaba ahí, el presidente colombiano Duque, y le dijo sus grandes verdades en su cara y él, cara de palo, seguía riéndose, ¿no? Y haciendo bromas al presidente chileno sobre el pisco. Y el presidente chileno le decía, sí, pues, pero vamos a compartir la denominación de origen, jajaja, y Vizcarra, jajaja. Y al final eso ha sucedido, ¿no? Ya la denominación de origen del pisco, por ejemplo, como forma anecdótica, ya se ha aprobado en Tailandia, ¿no? Como que ellos van a compartir la denominación de origen del nombre pisco cuando ellos producen un aguardiente de uvas aplastadas de origen Así es. francés, y nosotros producimos con uvas italianas y con una Ujú. superproducción, ¿no? De gran cantidad de uvas. Cosas así que están sucediendo que se contrastan. Pero volviendo al tema del discurso de Vizcarra, algo que no quería que se me pase, es el tema, como ustedes muy bien han mencionado, el tema de la falta de realismo o falta de sinceridad o de honestidad respecto a lo que realmente pasa en el país. Y eso es algo en que tanto parten, porque en realidad en eso sí se dan la mano para estar de espaldas a las demandas de la población realmente, ¿no? Y por ejemplo, Vizcarra lució mucho hablando del tema de la nueva ley de competitividad que ya estaba siendo aplicada y que iba a ser justamente uno de los baluartes de la columna vertebral principal para lo que venía, ¿no? Hacia el plan que tenían hacia el 2030, ¿no? O más. Mm. En este caso, justamente la ley de competitividad. ¿Qué saben de la ley de competitividad? Eso me interesaba dilucidar un poco. Yo vi algunas explicaciones, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Martín? A la ley de competitividad es una ley que favorece al empresariado, ¿no? Más que y perjudica al trabajador, ¿no? O sea, lo que ellos ven supuestamente piensan que va a mejorar la competitividad bajando los derechos laborales, ¿no? O sea, teniendo o no subiendo los sueldos para supuestamente ser más competitivos a nivel internacional, ¿no? Ese es su pensamiento, digamos, empresarial de ellos, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Y que no favorecen nada al trabajador. Exacto. Gregorio, ¿qué opina de eso? Bueno, como dice cada amigo, bueno, la ley de la competitividad está basada pues en eso, digamos, reducir los ingresos para el trabajador, pero para manejar sus precios, para manejar el mercado, pero ¿a costa de quién? De perjudicar al trabajador, a costa del trabajador, ¿no? Esa es mi opinión. Claro, se ha explicado algo de que tiene mucho que ver con digamos,
todos estos bonos que se dan por general, por derecho a medio año, por fiestas patrias o a Navidad, incluso se acumularían de otra forma, se repartirían prorrateándolos en el año, ¿no? En los meses del año, y eso como que va cercenando de alguna forma los derechos de los trabajadores. Pero hay muchos más motivos que se han visto por ahí en algunos cortos, por ejemplo en Huayca, ¿no? Que sin hacerle propaganda, pero a veces son buenos para explicarlo en corto tiempo, ¿no? Pero con el detalle real de lo que significa la ley de competitividad, como que, como dicen ustedes, no favorece al trabajador porque simplemente es una consigna para favorecer a las empresas, no al trabajador, como siempre, nunca al trabajador. Y eso nos lleva a que lo que favorecen ellos es bajar el precio de la mano de obra, tanto la peruana como la extranjera, porque la extranjera está muy cómoda con el costo. Buenas noches, amigos. Muy buenas noches, Carlos. Bienvenido, estamos en una Saludos a todos. Bueno, sí, estamos grabando la verdad que no me había... colgarlo en la web dentro de poco. Sí, sí. Listo. Noé, ¿qué opinas de la ley de competitividad que estamos hablando? mira, esta ley de la competitividad es algo absurdo, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos ser competitivos si realmente no somos un país industrializado? Y ahora, mira, por ejemplo, ahora en estos problemas que ha habido en esta semana, Vizcarra ha sacado, creo que una ley contra el cholo barato, ¿no? Prácticamente acá se va a bajar los sueldos y prácticamente estamos volviendo a ser esclavos de los que tienen más dinero, ¿no? Eso es ahorita se está viendo, ¿no? Es que no hay competitividad acá entonces. Esa Claro es que la realidad que... la competitividad que parece que está sucediendo es el cholo barato versus Beneco barato, o más barato. Ay, 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 Y eso encima es. cuchillero. Ajá. Sí, el Cholo Barato tiene su competencia ya. Ya tiene su Claro, competencia. claro, y la han traído a propósito sin mirar ni siquiera sus antecedentes de ningún tipo, porque puede haber gente muy buena, ha habido gente profesional que se ha metido, incluso médicos, ¿no? Que se han ofrecido a viajar a los lugares donde los médicos peruanos no quieren ir, y eso me parece Claro. bienvenido, ¿no? Mira, Pero por ejemplo, ¿no? Acá en el Perú, como dice, han entrado todo tipo de venezolanos, ¿no? No lo han claro, escogido. En cambio, Chile, ¿no? En Chile han ido gente profesionales y claro, eso que ha sucedido acá en el Perú, bienvenido, ¿no? claro, Y así, hasta así, hay, así, pero así como ellos también han entrado de los otros porque no los han revisado con el cuento de ser refugiados. así es. Entonces ahí viene el problema. Lo primero que hay que pensar en eso es por qué el cuento de que son refugiados cuando en realidad no hay ninguna crisis alimentaria realmente en Venezuela. Bueno, es un tema Ah, controversial, pero en realidad el tema de Venezuela vino al caso también en la ONU, porque Vizcarra, obviamente con el Grupo de Lima y con los aliados de Estados Unidos, digamos, apoyaron una intervención prácticamente, ¿no? O un nuevo intento, ¿no? De maniatar o de poner una nueva sanción sobre Venezuela. Y por supuesto apoyan también una intervención militar, ¿no? Si es posible, ¿no? Aunque eso claro, no nos inmiscuye, pero siempre acá la geopolítica tiene que ver. Ahora, volviendo al tema hablamos de la ley de competitividad, y bueno, ya hablamos creo que suficiente sobre el cholo barato y ahora el beneco barato y la competencia entre ambos, pero es sobre todo cercenar derechos, ¿no? Quitarte incluso ujú, bonos o sacarte de la planilla, favorecer a empresas, pero no a las chicas, sino a las grandes, ¿no? A las grandes, a esas grandes, por ejemplo, y creo que mencionó Vizcarra, que dentro de esta competitividad están las empresas mineras, aquellas a las que se les favorece con exoneraciones tributarias o que no tributan en el Perú y que prácticamente nos dejan migajas, ¿no? Como las empresas de peajes. ujú. Bueno, volviendo ¿qué opina de eso, por ejemplo, Martín? Ya que estamos hablando de estos temas tan nuestros, De la competitividad. competitividad y todo. ¿No? Ya no, es que, bueno, eso es un proyecto de ley que en realidad nace en la CONFIEP, ¿no? La CONFIEP hace el proyecto de ley y lo manda al Ejecutivo, ¿no?
para que lo mande al Congreso y el Congreso lo promulgue, ¿no? Exactamente. Es así, ¿no? Entonces, siempre trabajan a favor de las empresas transnacionales y las empresas grandes del Perú que trabajan junto a las empresas transnacionales que vienen, ¿no? Y ellos lo que buscan es siempre bajar sus costos. ¿Y cómo bajan sus costos? Siempre a costa del trabajador, ¿no? Y en este caso, el Estado peruano abrió las puertas a los venezolanos también por eso, porque les conviene a las empresas, porque vino mano de obra barata, ¿no? Más barata que las empresas podrían pagar a los mismos peruanos. Son Entonces, al especulaciones final, económicas, ¿no? Son claro, especulaciones al final, económicas que hacen esto. sí, sí. Al final, ¿quiénes se han visto favorecidos con el ingreso de los venezolanos? Las grandes empresas y las transnacionales. Y eso es, Y ¿no? Y la realidad es eso, y que todo el pueblo se da cuenta en realidad, ¿no? Algunos no se dieron cuenta al principio, pero en el transcurso de estos años ya la gente se está dando cuenta, ¿no? Y esa sería mi, mi opinión. claro, claro. Bueno, volviendo al tema más de fondo, luego de esta reunión de la ONU tan bochornosa en que el tema climático fue el tema central y Vizcarra incluso se lució hablando de que se había juntado con otros presidentes en Iquitos, hubo otros contrastes, por ejemplo, otro bochorno en el caso de Duque que presentó fotos que eran falsas y ahora está en problemas. Bolsonaro que decía que la Amazonía no era de todo el mundo, que era solamente de Brasil y qué sé yo, que no había habido ningún incendio prácticamente. Bueno, pero después de todo eso volviendo a Vizcarra, promueve que, anuncia de que de todas maneras iba a ir el acto de elecciones. Y en ese mismo momento el legislativo, sin esperar a que él regrese, simplemente le da de baja su propuesta y la tira al tacho, ¿no? ¿Es así, Gregorio? Así es, y inmediatamente al suceder estas cosas también hay una marcha, ¿no? Creo que hay una marcha convocada, ya habían mencionado esa marcha, creo que fue creo que es día 26 de septiembre, me parece, Ujú. una marcha programada, pero sin antes, en el transcurso de la mañana hubo la marcha que ya nosotros habíamos anunciado, lo que Semanas veíamos la antes. privatización de Ceapal. Y no solamente hablamos de Ceapal, al hablar de Ceapal estamos hablando del agua, que es del agua que tenemos a nivel nacional, a lo largo y ancho del Perú, estamos hablando de nuestros ríos, de nuestros lagos. Entonces, eso era el peligro de la privatización del agua. Con este decreto supremo, el 214, ¿no? Entonces, ese día fue una marcha bastante expectante porque ningún medio de comunicación lo dijo y Exacto. es más, el comercio dijo que eran un grupo de revoltosos que habían, Entonces, sí, nunca dijo exactamente. el tema de qué fue la marcha, nunca dijeron que era Sí, en contra de la privatización del agua. Y exacto. luego, Eso en la tarde, vino la marcha que hicieron el Congreso, que se vayan todos, también ujú, fue expectante, ¿no? exacto. Así es. Entonces, quisieron opacar el verdadero sentir del pueblo, la verdadera demanda, que es el derecho básico, digamos un derecho humano que ahora se ha vuelto un privilegio y que encima quieren privatizarlo, dejando que se vendan todas las acciones de las empresas del Estado. Cosa de que fue bastante convocado semanas antes incluso de esta marcha, y que con una intencionalidad muy notoria y oscura, se opacó, ¿no? Y ahora Sí, viene todo este evento actual en el cual llegamos, digamos, en el cual simplemente la lucha de titanes, ¿no? Vizcarra llega tarde, no hace la cuestión de confianza a tiempo, ya el Congreso le había dado de baja su propuesta, entonces tenía que inventar una nueva forma de plantear la cuestión de confianza. Y lo hace a través de la cuestión de confianza hacia la forma en la cual se iba a elegir el Tribunal Constitucional, lo cual le da legitimidad a su
tu cuestión de confianza. Cosa que rechaza el legislativo, y vemos lo que pasa hoy en la mañana. ¿Qué pasó hoy en la mañana? A ver, ¿quién estuvo atento? ¿Martín? ¿Martín? ¿No? Luis, ya lo dijiste, ¿no? Que el Premier fue a presentar su cuestión de confianza y no le dejaron entrar, pero después pudo entrar, pero antes el Congreso siguió debatiendo para elegir a tribunal, a los miembros